Amados, bendiciones, muy buenas noches. Este jueves por la noche estamos contentos. Siempre es una emoción grande poder estar a través de estas plataformas y poder enseñar la palabra del Señor. Quiero recordarles siempre nuestros días de transmisión, lunes, jueves y sábados, 8 de la noche estamos transmitiendo la palabra del Señor a través de estas plataformas. Puedes buscarnos en Facebook a través de la página de Mies Ebenezer Fort Lauderdale, en YouTube y en Spotify. Los viernes a las 8 de la noche estamos de forma presencial en la ciudad de David y los días domingos 2 de la tarde tenemos nuestros servicios. Y quiero recordarte y aprovechar esta hermosa oportunidad. Tenemos 3 días de celebración. Estamos cumpliendo un año en Mies Ebenezer Fort Lauderdale. El viernes 9 de julio a partir de las 8 de la noche estaremos celebrando al Señor. El día sábado 10 de julio a partir de las 7 de la noche tenemos una cena. Queremos tener coinonía, compartir con todos y celebrar al Señor. Y queremos sellar estos 3 días, el día domingo a las 2 de la tarde. Así que esperamos que estés con nosotros. Queremos compartir esta alegría, este agradecimiento, esta celebración al Señor por este primer año que el Señor nos ha dado. Así que esperamos que puedas estar con nosotros. Bien, oremos al Señor y pidámosle que sea el que nos pueda hablar y que pueda siempre el Señor darnos ese entendimiento, esa luz, como dice su palabra, luz para los gentiles, y que el Señor decía que se han abierto nuestros ojos del entendimiento para comprender la palabra del Señor. Amado Señor, queremos honrarte en esta hermosa noche y bendecir tu nombre, y queremos siempre glorificarte, agradecerte por todas tus bondades. Solo hay agradecimiento en nuestra vida, mi Señor, y queremos suplicarte en esta hora que nos hables. Queremos suplicarte que nos puedas abrir nuestros ojos del entendimiento para poder conocer tu palabra, y ese conocimiento nos hace ser sabios, mi Señor, y poder caminar con sabiduría, mi Señor. Auxílianos en esta noche, siempre suplicándote, intercediendo por las diferentes necesidades de tu pueblo, de tus hijos, aquellos que quizás no te conocen, pero que verán tu mano poderosa, Señor, y a través de una situación sé que tú puedes hablarles a ellos, mi Señor. Te damos gracias en esta noche por tu palabra, por la audiencia que está cada lunes, cada jueves, cada sábado, mi Señor, pendiente de esta transmisión. Los bendecimos, Señor, en esta noche. Te damos gracias. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Bien, bienvenidos de nuevo este jueves por la noche, venciendo al Dios mosca. Y este tema nos lleva como un desafío. Nos lleva a un desafío donde el Señor quiere que nosotros seamos más que vencedores. Y hay que vencer frente a diferentes desafíos. Y este desafío que hay que vencer es este Dios, el Dios mosca. Poco a poco vamos introduciendo el tema. Ya el día lunes por la noche estuvimos hablando un poquito acerca de la introducción de este tema y pusimos una base. El libro de Eclesiastés capítulo 10 verso 1 dice: las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al ungüento del perfumador. Hace una pequeña locura al que es estimado por sabiduría y honra. Entonces dijimos que en el templo de Salomón habían estas recámaras, y estas recámaras de sal, recámaras para que los sacerdotes se cambiaran, recámaras de vino, recámaras para los animales que se iban a sacrificar, pero también habían estas recámaras de aceite. Este aceite era traído del Monte de los Olivos, pasaba por un proceso, por unas prensas, y de ahí sacaban este aceite y lo utilizaban para el candelero, lo utilizaban para el incienso, y también dijimos que estos ungüentos también se utilizaban para los sepulcros. Todo esto tiene una aplicación. Habían perfumistas, personas que combinaban este aceite con las especies y tenían que cuidarlo en total limpieza con ese propósito, porque se utilizaba en el tabernáculo. Y pusimos algunos ejemplos. Aparece en el libro de Nehemías, capítulo 3, aparece un perfumista. Entonces los perfumistas, eso era lo que hacían. Preparaban ese ungüento, eran especialistas, y algo que tenían que cuidarse ellos era de las moscas. Porque cuando ellos preparaban muchas libras de aceite, de ungüento,
Entonces por aquí creo que te pusimos la cantidad, 368 libras de ungüento que usaban. Entonces era una cantidad para el año y era media libra para cada servicio diario. Entonces media libra de aceite que ellos utilizaban diariamente. Entonces en todo el año no cabe duda que era mucho aceite. Y cuando ellos preparaban estos aceites, tenían que tener el cuidado de las moscas, porque las moscas se mueven por el olor, dijimos. Las moscas inmediatamente son atraídas por la basura, por la comida. Entonces ahí aparecían las moscas. Y el perfumista tenía que cuidarse de esas moscas, que no cayera una mosca muerta a ese ungüento, ese perfume, porque echaba a perder ese perfume que llevaba un propósito para utilizarlo en el templo. Ya lo aplicamos un poquito, era el ungüento, el aceite, el perfumista lo preparaba para el incienso. Entonces es nuestra adoración, ¿verdad? Tenemos que siempre tener esa actitud de tener esa actitud de ser un adorador, como el Señor busca adoradores en espíritu y en verdad, que le adoremos. Pero también lo utilizaban para la menora. También en alguna ocasión la Biblia habla que el candelero también se refiere a la iglesia. Entonces mire cuánta aplicación. Hay que cuidarnos de esas moscas como iglesia del Señor. Ahora quiero que avancemos, porque ya hemos colocado estos versos, esta introducción de lo que hacía Salomón en su tiempo y lo que ocurría en Salomón. No cabe duda que es igual en el tiempo nuestro. Hay que cuidarnos. Ahora entremos un poquito más en detalle acerca de este tema, venciendo al dios mosca. Y nos vamos a dar cuenta por qué la mosca, qué aplicación hay y por qué Salomón menciona a la mosca. A las moscas, mire, las moscas, en primer lugar dijimos que echaban a perder cuando morían, hacen heder el perfume del perfumista. Lo escribió Salomón. Eclesiastés él lo escribió. Entonces las moscas, un poquito acerca de la historia, eran adoradas o le rendían culto en tiempos antiguos. Los filisteos tenían al dios de Ecrón como alas de mosca. Entonces miren, el tiempo de los filisteos, que era un tiempo que tenían diversidad de dioses, y los filisteos siempre fueron enemigos del Señor. Nos damos cuenta que ellos tenían un dios llamado, un dios con B de pequeña, Ecrón, con alas de mosca. Eran adoradas las moscas y le rendían culto. ¿Por qué dice Ecrón? Porque eso está en 2 Reyes capítulo 1, verso 2 al 3. Ahí se menciona porque Ecrón era una ciudad filistea y así recibía el nombre de ese dios, de dios mosca, llamado dios de Ecrón. Entonces hay un hombre llamado Josefo, lo llama el dios mosca. Pero la Biblia habla que hay un nombre que se identifica con esta deidad por el lado de las tinieblas, que se llama Baal-Zebú o Beelzebú. Y cuando uno estudia un poquito lo que se refiere al Beelzebú, porque hay diversos versos en la Escritura que es mencionado, nos damos cuenta que Beelzebú era un principado. Entonces, recordemos que nuestra lucha no es solamente contra sangre y carne, sino contra principados, son en primer orden, principados protos, primero en orden, gobernadores de las tinieblas, huestes de maldad. Nos enfrentamos a estos principados. La iglesia también se enfrenta a este principado llamado Beelzebú, y este principado Beelzebú se le llama también como el señor de las moscas. Y en 2 Reyes 1, 2, 3, usted puede leer un poquito más de eso. También era considerado deidad de la medicina. Entonces, ellos conocían de esta entidad del lado de las tinieblas. Y me llama la atención que cuando nosotros estudiamos, empecé a estudiar un poquito acerca de lo que significa Beelzebú. El concepto significa, lo ven como una mosca, como el señor de las moscas, lo ven como un virus. Note esto, dice que como una mosca que sale volando por la puerta del corazón. ¿Qué cosas? ¿Qué cosas que por la puerta del corazón
vuela este Belcebú, que es conocido como el señor de las moscas o como un virus también. Y aquí podríamos hablar mucho, porque cuántos problemas ha tenido la humanidad, el mundo entero, por este virus. Entonces no cabe duda que lo que nos está diciendo es que tenemos que tener el cuidado, porque tenemos que vencer este dios mosca, ese dios mosca llamado Belcebú. Y ya dijimos que quiere echar a perder ese olor grato, ese perfume. Dice la Biblia que somos olor grato para Cristo. Ese es el cuidado que nosotros debemos de tener. Ahora, en 2 Reyes 1:2, leámoslo. Dice, Ocosías se cayó por la celosía de su sala en el piso superior en Samaria y quedó malherido. Entonces envió mensajeros diciéndoles, id y consultad a Baal-zebú. Mire, le consultaba Dios de Cron, de la ciudad de los filisteos, si he de sanar de esta enfermedad. Entonces ellos tenían por costumbre, una mala costumbre por supuesto, le consultaban a esta entidad si ellos iban a ser sanos. Ellos le miraban a él como alguien que podía sanarlos, le consultaban. Es muy probable que ellos creían que las enfermedades venían de parte de Baal-zebú y que él podía sanarlos, e iban a consultarlo. En 2 Reyes 1:16, y le dijo, así ha dicho Jehová, por cuanto enviaste mensajeros a consultar a Baal-zebú, dios de Cron, ¿acaso no hay Dios en Israel para consultar su palabra? Por tanto, de la cama a la cual subiste no descenderás, sino que ciertamente morirás. Entonces el Señor le desagradó eso, porque fueron a consultarle a un ídolo que ellos confiaban. Y aquí está la base escritural. Ahora, no quiero desviarme del tema, porque el tema es bastante amplio, porque este personaje llamado Baal-zebú lo conocían en el Antiguo Testamento, pero también en los días de Jesús, en Mateo capítulo 9, verso 32, es mencionado. Y dice, y saliendo ellos, he aquí le trajeron un hombre mudo, endemoniado. Y echando fuera el demonio, el mudo habló, y la multitud se maravilló, diciendo, nunca ha sido vista cosa semejante en Israel. Verso 34, mas los fariseos decían, por el príncipe de los demonios echa fuera los demonios. Entonces mire, el príncipe le llamaban también, en Mateo 12:22, entonces fue traído, mire cómo lo ve en los siguientes versos, fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo hablaba y veía. Y las multitudes estaban fuera de sí y decían, este es aquel hijo de David, verso 23, verso 24, mas los fariseos, oyéndolo, decían, este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Bueno, tienen la osadía estos de comparar al Señor con esta entidad de las tinieblas. Sin duda alguna no conocían al Señor, pero ellos mencionan a Belcebú, este señor de las moscas. ¿Y por qué lo mencionan? Porque ellos tenían conocimiento en el Antiguo Testamento, como le mencioné en los versos anteriores, en Segunda de Reyes, capítulo 1, ellos tenían el conocimiento de este principado que es llamado el señor de las moscas, es llamado como un virus. Conocían de él. Ahora, y lo mencionan, pero si el Señor mismo estaba ahí haciendo milagros, era el Señor mismo que estaba con su poder manifestándose, haciendo prodigios, restaurando, sanando, liberando. No miraban al Señor, lo comparaban con este Belcebú, cuando nuestro Dios no tiene comparación alguna, cuando nuestro Dios es nuestro Dios y no hay nadie como Él, es nuestro único Dios. Ahora, entonces entendemos que cuando Salomón se refiere que las moscas muertas echan a perder el ungüento del perfumista, nos damos cuenta que cuando el tema venciendo al dios mosca, realmente tenemos que vencer a este personaje llamado Belcebú. Ahora, ¿qué es lo que hace estas moscas, este personaje? Ya dijimos que lo que hace es que se quiere levantar y echar a perder
el ungüento del perfumista. Ahora, esos perfumistas somos nosotros, somos los ungidos. Y a mí ahora viene en mi mente porque cuando la Biblia se refiere el anticristo, Cristo es ungido. Entonces nosotros, ese quiere levantar contra los ungidos, que somos nosotros. Entonces, esta es una unción que opera en contra de nuestra unción. Este es un poder demoníaco que opera en los aires. Entonces, originalmente se decía que el nombre de Balzebú significa Señor de los sacrificios. Entonces, una vez más, cuando Salomón, que escribe Eclesiastés, es que Salomón, por muy sabio que era, él no entendía todo, porque recordemos que la revelación es progresiva y hoy en día nosotros vamos paso a paso y el Señor va revelando su palabra. Nos damos cuenta que cuando Salomón habla en Eclesiastés de cuidarnos de esas moscas muertas que no vayan a caer en esos perfumes, hoy nos damos cuenta que nosotros somos esos ungidos, que debemos de cuidarnos de esas moscas que lleguen a afectar nuestra vida. Las moscas. Hace algunos años yo enseñé acerca de las moscas, pero aquí hay una mosca que la iglesia debe de cuidarse y que debe ¿qué significa? Que debemos de cuidar lo que el Señor ha depositado en nuestra vida, ese perfume grato. Ya dijimos que la adoración, ya dijimos el conocimiento, que hay que cuidarlo. Ya dijimos que es algo que nosotros debemos de cuidar, que una mosca no llegue a causar contaminación y que el creyente llegue a tener mal olor. Lo que queremos es tener un buen olor de Cristo. Entonces esta mosca se levanta en contra de los ungidos de Dios, aquellos que hemos recibido al Espíritu Santo en nuestro corazón, en nuestra vida. Y claro, cuando el perfumista empezaba a preparar el ungüento, esas 368 libras al año que se preparaban, cuántas jarras y cuánto tenían que preparar ellos, empezaban las moscas a circular y empezaban por el olor, eran atraídas. Por lo tanto hay que cuidar eso. Tenemos que cuidar nuestra vida, la unción, la habilitación que el Señor ha puesto en nuestra vida. Ahora quiero que hablemos las unciones que son afectadas o aquellas unciones que nosotros debemos de cuidar. Las unciones que debemos de cuidar como ungidos, como perfumistas. Veamos algunos versos. Según el Reyes 21, tal vez la letra no está muy grande, pero se lo voy a leer. Verso 1 al 5 dice: en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte. Entonces el profeta Isaías, hijo de Amós, fue a él y le dijo: así ha dicho Jehová, pon en orden tu casa porque vas a morir y no vivirás. Entonces él volvió su cara hacia la pared y oró a Jehová diciendo: oh Jehová, acuérdate, por favor, de que he andado delante de ti en verdad y con corazón íntegro, y que he hecho lo bueno ante tus ojos. Ezequías lloró con gran llanto. Y sucedió que antes que Isaías saliese del patio central, le vino la palabra de Jehová diciendo: vuelve y di a Ezequías, el soberano de mi pueblo, así ha dicho Jehová, Dios de tu padre David: he oído tu oración y he visto tus lágrimas, he aquí te voy a sanar, al tercer día subirás a la casa de Jehová. Entonces, qué maravilloso que aquí encontramos Ezequías está enfermo, un hombre que era de Dios, un hombre que había hecho muchas cosas en el reino de Dios, y de pronto se enfermó, vino una palabra de sentencia, pero que Dios tuvo misericordia de él. Recordemos que en la antigüedad los reyes también eran ungidos también, y nosotros somos reyes y sacerdotes. Se enfermó este hombre, pero el Señor tuvo misericordia de él. Quizás hay alguna mosca que ha caído por ahí y ha causado mal olor como rey que eres. Quizás la condición donde tú estás ahorita no es la condición que el Señor quiere que tú estés, porque el Señor nos ve como reyes y sacerdotes. Entonces tenemos que involucrarnos en esa responsabilidad que el Señor nos ha dado, y quizás ha permitido que una mosca llegue a tu vida como rey y te has enfermado, pero el Señor nos da la oportunidad. El Señor nos da la oportunidad de restaurar nuestra vida
el Señor nos da la oportunidad de sacar esa mosca muerta y que está echando a perder, que nosotros tengamos el olor de Cristo, el perfume agradable que queremos darle al Señor. Como reyes, quizás hay una enfermedad que el Señor hoy en día está aquí para sanar, para recuperar tu salud, está aquí para restaurar tu salud. Porque es interesante que esta mosca, según cuando leemos un poquito la historia, nos damos cuenta que cuando le van a consultar a él si iban a sanar de esa enfermedad, ellos también creían que esta mosca traía enfermedades. Mire qué cosas. Y por eso le consultaban. Ellos adoraban a las moscas en los filisteos en la ciudad de Crón. Y ahora Salomón dice, cuidado con las moscas. Si cayó una, puede echar a perder ese mal olor. Y ahora el Señor dice, yo estoy aquí para que tú puedas vencer a ese Dios mosca. Y tu vida sea una vida restaurada. Tu vida sea una vida distinta. Veamos lo que dice segunda de Crónicas 16:12. En el año 39 de su reinado, Asa se enfermó de los pies. Su enfermedad fue muy grave, pero aún en su enfermedad no consultó a Jehová, sino ¿quién? A los médicos. Hay otras versiones, dice que consultó como gente que estaba relacionada con las tinieblas. Verso 13, Asa reposó con sus padres y murió en el año 41 de su reinado. Entonces, no consultó al Señor y se fue a consultar por el lado de las tinieblas. Lo mismo que querían hacer en Segunda de Reyes. Cuando se enferma aquel rey, dice, Ocosías dice, consúltenle a Belcebú si voy a sanar. Mire, quizás una vez más hemos permitido que venga una mosca y se ha quedado ahí muerta. Y el Señor, mire cuánta gente cuando está pasando por una crisis, a una enfermedad, siente que Dios no le va a responder, cree que Dios no está con él, cree que Dios no va a dar su respuesta y termina consultando a los equivocados, cuando nosotros debemos de saber y estar muy claros y entendidos y confiados, y tenemos que consultar al Señor y ir a la fuente que es Él, el que puede sanarnos, el que puede restaurar nuestra vida. Y aquí Asa se enfermó y fue a consultar al equivocado en vez de consultar al Señor. Ezequías, ¿qué hizo? Ezequías se vio a la pared y dijo, Señor, ten misericordia de mí. Yo no quiero que una mosca eche a perder mi vida. Yo no quiero que una mosca venga y pueda contaminar mi vida, venga a enfermarme y que me muera. Él buscó al Señor. La diferencia con Asa es que este rey no consultó al Señor y consultó al equivocado. Entonces veamos algunos aspectos de la unción, porque si hay un hombre que podemos hablar de que Dios le dio una unción preciosa, que venía con un propósito, venía con algo ya establecido, una predestinación de parte de Dios. Tanto era así que cuando un ángel se le aparece a Manoah y lo que le dice es que mira, el que van a nacer va a ser un nazareo, ese va a ser un libertador, yo lo voy a usar, cuídense ustedes, su vientre, miren, cuiden su vientre porque de ahí viene alguien que yo he escogido, ¿para qué? Para que pueda ser un instrumento para mi pueblo, un instrumento de honra. La vida de Sansón es una vida de estudio, que de alguna manera no solamente hay que ver lo negativo, también hay que ver lo positivo, pero la vida de Sansón fue corrompida. Entonces, un ejemplo típico de esto es Sansón, quien jugó con la unción y no cuidó y frecuentó y combatió a los filisteos. Entonces, un hombre que tenía una fuerza descomunal, era un hombre, no piense que era un hombre con muchos músculos, sino que era un hombre normal, pero que la unción del Señor le daba esa fuerza que no tenían otros hombres. Arrancaba puertas, las cargaba, corría con ellas, se colocaba frente a unas columnas, era una fuerza. Los filisteos no podían con Sansón. Y el secreto estaba que Dios le había dado una unción. Pero la vida de Sansón
eh, no terminó quizás como quisiéramos. Sin embargo, aparece ahí en el libro de Hebreos, ¿verdad? Hablando acerca de este hombre como un héroe. La Biblia no oculta la condición de estos grandes hombres de Dios que cayeron al no cuidar lo que Dios les había dado para llevar a cabo un propósito. Ya dijimos que las moscas hacen heder el ungüento, el perfume, la unción, la dañan. Entonces, nosotros como ungidos de Dios debemos de cuidar lo que Dios nos ha dado. ¿Cuántos años el Señor tiene trabajando en nuestra vida? ¿Cuántos años el Señor tiene trabajando en nuestro corazón, dándonos regalos, dones, carismas, dándonos cosas preciosas? ¿Cuántas cosas hemos recibido del Señor? Somos parte de Él, somos parte de esa esencia divina. Dice que hemos sido partícipes de esa esencia de Él. Por lo tanto, nosotros debemos de cuidar. Creo que hay una responsabilidad nuestra. No podemos solo dejarle todo al Señor, sino que también hay una responsabilidad nuestra como reyes de cuidarnos. Porque Sansón corrompió esa unción, eso que Dios le había dado. Mire, la unción la creó el Señor. Él es el creador de todo y nos la da. Pero nosotros debemos de cuidar lo que el Señor nos ha permitido darnos por amor. Entonces, la vida de Sansón, una vida que fue corrompida. Yo quiero terminar con este verso. En Eclesiastés 10:1 leímos que estas moscas muertas hacen heder y dar mal olor al ungüento del perfumador. Hace una pequeña locura, hacen al que es estimado por sabiduría y honra. Proverbios 14:16. El sabio teme y se aparta del mal, mas el loco se arrebata y confía. Entonces, algo que tenemos que cuidar como ungidos, porque somos los perfumistas, algo que tenemos que cuidar es la sabiduría. Lo dice Eclesiastés 10:1. Dice que relaciona la sabiduría como diciendo, cuiden la sabiduría de esas moscas muertas. Y recordemos que la sabiduría es algo importante en nuestra vida, porque el sabio, a ver, ¿para qué necesitamos la sabiduría? Hay una sabiduría terrenal, hay una sabiduría diabólica, pero hay una sabiduría de lo alto. Dios nos da su sabiduría a través del conocimiento de la palabra. Cuando yo conozco y entiendo la palabra, como resultado, somos sabios. Y esa sabiduría, dice ahí, que el sabio teme. Mire, amamos al Señor, pero algo que nosotros podemos sacar aquí muy importante y obtener algo muy valioso es que la sabiduría nos ayuda a temer. Cuando tememos a Dios, lo primero que pensamos, no puedo hacer eso, no voy a ofender a Dios, no voy a ofender a mi familia, no voy a causar dolor a mis seres queridos, porque eso nos da el temor. El temor es importante. Yo he escuchado a gente, yo amo al Señor, gloria al Señor, tenemos que amarlo. El amor nos lleva hacia adelante, pero no hay que olvidar que hay que temerle también a Él. Y dice que el sabio teme. Entonces, resumiendo, concluyendo, algo que nosotros debemos de cuidarnos como perfumistas, como ungidos, hay que cuidarnos de las moscas muertas. Hay que cuidarnos de cuidar esa unción de espíritu de sabiduría que el Señor nos da. ¿Acaso el Señor dice que porque el Espíritu de Dios está sobre mí y me envió para sanar enfermos? Pero también dice que habla que ha sido derramado sobre el espíritu de sabiduría. ¿Y para qué necesitamos la sabiduría? Para poder enfrentar los conflictos con sabiduría. Mire, ahí vienen problemas. Cuando hay problemas en la vida del hombre, ¿cómo nosotros podemos resolver eso? Algunas veces no sabemos cómo encontrar la salida, pero cuando se derrama un espíritu de sabiduría, el Señor nos da la sabiduría para poder resolver un conflicto, para poder resolver un problema. Somos los ungidos del Señor. Entonces tenemos que cuidarnos de la unción, del espíritu de sabiduría que el Señor nos da. Porque cuando somos sabios, tememos y nos apartamos del mal. Porque hay gente que no sabe que está yéndose al mal, porque no tiene sabiduría.
cree que está haciendo el bien. No hay sabiduría en él. Pero cuando hay sabiduría, va a tener temor y se va a apartar y va a entender, va a ser sabio y decir, este no es mi lugar. Estoy en el lugar equivocado, con la gente equivocada y necesito volver a mi lugar como un perfumista. Yo me voy a quedar aquí esta noche. El tiempo ya se me agotó, pero nos damos cuenta de que tenemos que cuidar. Ya hablamos de la adoración, del conocimiento, un poquito lo mencionamos, pero también hay que cuidar ese espíritu de sabiduría que el Señor nos ha dado a su iglesia. Oremos al Señor en esta hermosa noche, pidámosle, quizás te has alejado a través de esta oración, que tú puedas encontrarte con el Señor. Quizás estás lejos y has permitido que una mosca muerta llegara a tu vida, pero el Señor tiene la respuesta y el Señor quiere sacar esta mosca muerta para que tengas el olor grato que el Señor quiere de tu vida y podamos ser esos ungidos. Quizás no has aceptado al Señor en tu corazón, es una bonita oportunidad para que lo hagas a través de esta plataforma. Ahí donde estás, puedes tomar una decisión importante, determinante, la más importante de tu vida. Reconocer al Señor como tu Salvador. Acompáñame y oremos al Señor. Glorioso, amado Señor, en esta noche, tu palabra expuesto, enseñado, no cabe duda, mi Señor, que son perlas valiosas que tú nos revelas y que están ahí, mi Señor. Como ungidos tenemos que cuidar y queremos cuidar esa sabiduría que tú nos has dado, mi Señor, porque el sabio teme y se aparta del mal, mi Señor. ¿Cómo nos apartamos del mal? Cuando reconocemos esa sabiduría que tú nos has dado, mi Señor, que viene de ti, mi Señor. Como somos tus ungidos y queremos cuidarnos de las moscas muertas, mi Señor. Queremos vencerlas en el nombre de Jesús, mi Señor. Auxílianos, ayúdanos, mi Señor. Hay personas que quizás cayeron y se apartaron haciendo el mal porque no temieron, porque no tenían sabiduría, porque permitieron que estas moscas llegaran a su vida. Hoy en esta noche, ten misericordia, apelamos a tu bondad, restáuralos, levántalos, Señor. Sabemos que con espíritu, Señor, con tu misericordia, mi Señor amado, con un espíritu de sabiduría, van a ser restaurados, mi Señor. Te damos gracias en esta hermosa noche, bendecimos tu nombre. Aquellos que están enfermos, Señor, glorifícate en sus vidas, sana sus vidas, sus cuerpos, sus almas, sus espíritus, mi Señor. Te damos gracias. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo, por tu palabra. Amén, Señor. Y amén. Lo creemos y lo recibiremos, Señor. Antes de irme, solamente quiero recordarte nuestras transmisiones. Cada lunes, jueves y sábados a las 8 de la noche. Estamos aquí online transmitiendo la palabra del Señor. Comparten, dale un like y comparte con tu familia estas enseñanzas que son sumamente valiosas. Los viernes estamos a las 8 de la noche de forma presencial. Algo muy precioso que Dios tiene para nuestra vida. Así que esperamos verte los domingos a las 2 de la tarde. Es una bendición que estés con nosotros. Así que el Señor les bendiga. Hasta pronto.